Buenas noches. Si bien nuestros antepasados observaban objetos desplazándose en el espacio aéreo, los interpretaban de acuerdo a su cultura. Actualmente tenemos el desarrollo de la ciencia que nos ha permitido registrar las mismas imágenes de estos objetos, tanto en fotografía como en video. Luego de un trabajo prudente de análisis y observación de estas evidencias, nos estaríamos acercando a la conclusión de que estamos siendo visitados. Pero queremos invitarles a ustedes en este capítulo a observar un trabajo en torno a los avistamientos. Como decía Confucio, una imagen vale más que 1000 palabras. Veamos. Y ahora son 2 los objetos luminosos que están apareciendo ante las cámaras de ATC-24. Lo estamos siguiendo, se desplaza, se desplaza. Se desplaza. Ahí está, cerca, cerca. Nos vamos yendo hacia la cumbre del Cerro de la Matanza. La mayoría de las personas asegura que no cree en ovnis, pero la presencia en los cielos de objetos voladores no identificados es tan antigua como la historia. A menudo en diferentes lugares del mundo se producen avistamientos y cada vez, con mayor frecuencia, es posible captar imágenes y fotografías de objetos surcando los cielos con trayectorias que son imposibles para las máquinas creadas por el hombre. Pero el desarrollo de la tecnología sin duda ha posibilitado que desde hace unos 50 años el fenómeno esté siendo investigado de manera seria. El primer avistamiento de un ovni se remonta al antiguo Egipto, alrededor del 1501 antes de nuestra era. En un papiro encontrado por los escribientes de la Casa de la Vida, se registra el avistamiento de un círculo que se aproximaba al cielo. Estas extrañas esferas luminosas comenzaron a verse más frecuentemente, y según dicen las escrituras, brillaba más que el sol. Desde esa época, nuestro planeta ha sido visitado por objetos no identificados. Pero lo que se conoce oficialmente como el primer avistamiento fue en 1947. En la tarde del 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold, con más de 4000 horas de vuelo, volaba en solitario las montañas de Washington, cuando vio 9 naves chatas, redondas y plateadas, sin alas, hélices ni turbinas, y que según sus cálculos medían más de 15 metros. Luego de este encuentro, la aparición de naves extraterrestres se volvió casi una noticia cotidiana. Según se ha podido determinar, el 60% de los avistamientos tiene una explicación técnica: fenómenos atmosféricos, aviones, globos sonda y distorsiones ópticas. Pero el resto no encuentra explicación para aquellos extraños aparatos con diferentes formas y tamaños que desconciertan a los ingenieros aeronáuticos. Cuando realmente con la cámara lo vi, o sea, lo vi cerca, no le vi la forma pues típica de que es un platillo, sino que este aquí pues tiene una forma como estrella, una forma muy especial, o sea, nunca lo había visto. Fue una impresión fuera de lo normal, o sea, uno se puede imaginar que va a haber a lo mejor el típico platillo volador por último, pero ver este objeto volador de esa forma es lo que realmente me llamó la atención, o sea, me impresionó. Otro joven aficionado a la fotografía captó con su cámara fotográfica un objeto que sin duda no parecía necesariamente un avión. Entonces fue cuando entré rápidamente, tomé la cámara, salí aquí a la puerta de mi casa y tomé la primera fotografía. Fue rápido, ahí quise tomar la segunda fotografía, pero el objeto ya no estaba, desapareció. Yo no pensé que iba a salir una foto así tan clara, pero dije, por pura novedad. El objeto estaba dirigiéndose hacia las montañas del Cajas, del Parque Nacional del Cajas. Pero fue muy rápido, o sea, cuando yo lo estaba viendo no se movía, no sé si se movía muy lento. Sí, se balanceaba lentamente, como se dice. Incluso para comprobar su veracidad,
Un estudio fotográfico reveló el negativo, y esta fue la conclusión de los técnicos. No, esto no es un rayón, no parece un rayón. Montaje, es difícil que sea un montaje. Para tú has tomado una cámara pues sencilla, ¿no? Una cámara sencilla, entonces es difícil hacer trucos en estas cámaras. Claro. Tal vez una cámara profesional sí, pero una cámara sencilla y tomada por un muchacho es difícil que haga algún truco. Es algo que estuvo en el aire, es lo que puedo dar como conclusión de aquí del laboratorio. Más al sur, es frecuente recibir informes de avistamientos de ovnis, especialmente en Argentina, donde en el sector de Rosario, frente al río Paraná en Victoria, existen testimonios, reportajes de noticieros de radio y televisión, e incluso fotos de espectaculares avistamientos y sucesos sin explicación. ¿Arrieta lo tenemos? Sí. Ahí ven por acá. Digamos que estamos ubicados en otro punto y ahora son dos los objetos luminosos que están apareciendo ante las cámaras de ATC-24. Lo estamos siguiendo, se desplaza. Ahí está, cerca. Nos vamos yendo hacia la cumbre del Cerro de la Matanza. Allí, según los pobladores, tienen su base de operaciones los objetos voladores no identificados. Luces luminosas de colores verdes, rojos y blancos luminosos. En el hemisferio norte también constantemente se reciben imágenes, como estas, registradas en Bélgica y en la Comunidad de Estados Independientes. Incluso existen espectaculares casos de avistamiento de un mismo objeto, con las mismas características en diferentes lugares. Así, el 23 de noviembre de 1991, en dos ciudades de México y en Japón, se avistó el mismo objeto, con la misma forma redonda, y en la parte superior brillante, connotando una consistencia metálica. También en Alemania, un video aficionado registró esta elocuente grabación de un brillante objeto de grandes magnitudes que se desplazaba en forma horizontal y a muy baja altura. UFO. Miles de ojos han registrado en sus pequeñas cámaras imágenes que sin duda constituyen una evidencia que demuestra que los ovnis son una realidad en todo nuestro planeta. Cerca de mi casa yo venía llegando con mi mamá en la tarde y de repente como que se oscureció todo
todo el atardecer y aparece una luz súper grande, así como, pero fue una cosa de segundos, así, y se fue. Era bastante fiel la imagen que vimos de este objeto, que parecía una especie de cápsula, como estas pastillas de remedio. ¿Se ha preguntado usted cuál sería su reacción si observara un ovni frente a su casa? Seguramente no sería la misma que tuvo un piloto comercial chileno, cuyo caso vamos a ver ahora. ¿Hacia adelante usted? ¿Me confirma dónde? Justo enfrente, tengo una arena que al frente. No, negativo. Oiga, tengo un avión, tengo una luz que al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado, solamente la Eco 70 saliendo. Tengo la vista, la luz al menos. ¿Usted lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, desde allá, ¿correcto? Este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está en su control. No, negativo, en absoluto. ¿Usted tiene el tráfico a la vista todavía, no? Se está perdiendo, pero no tiene presentación el radar del tráfico. Sí, al momento yo también yo no lo vemos, pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Correcto, yo tengo la vista no, bueno. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha. Tengo un avión de frente, señor. En septiembre de 1989, el piloto de LAN Chile César Álvarez vivió este encuentro excepcional. Mientras cubría el tramo entre Concepción y Santiago, divisó un objeto detenido en medio de la ruta, en rumbo de colisión con su avión, y alarmado se comunicó con la base más cercana, donde los operadores pudieron observar a simple vista el objeto, aunque los radares no lo registraban. Actualmente Álvarez reside en Miami y se ha negado sistemáticamente a referirse a este encuentro. Este no es el único caso de avistamiento protagonizado por pilotos civiles chilenos. Sin embargo, algo amedrenta a la mayoría de ellos y son reacios para dar a conocer su testimonio. Según pudimos enterarnos, la postura de las diversas líneas comerciales y de la Fuerza Aérea de Chile es más bien escéptica frente al tema OVNI. Cada vez que uno de sus pilotos reporta un avistamiento, es derivado indefectiblemente al psiquiatra y el informe respectivo no se somete a ningún análisis. Esta situación estaría cambiando con la creación del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFAA, organismo que está haciendo eco de estos testimonios. Uno de los cientos de casos de avistamiento de ovnis que en nuestro país ha permanecido en secreto fue protagonizado a comienzos de esta década por Carlos Carmona y Rodolfo Piñeda, pilotos civiles que divisaron un objeto volador no identificado mientras volaban en una avioneta cuadriplaza desde Santiago a Ovalle por la ruta conocida como Los Cóndores, sobre la cordillera de los Andes. A la altura de Salamanca, mientras Carmona estaba al mando de los controles de la avioneta, ambos divisaron un objeto con forma de cápsula de remedios, posada a baja altura, sobre los faldeos cercanos. Era bastante fiel la imagen que vimos de este objeto, que parecía una especie de cápsula, como estas pastillas de remedio, de color plateado. Se posó sobre un cerro y nosotros inmediatamente nos llamó la atención y quisimos ver de qué se trataba. No seguimos el viaje directo, señor, que en ese momento hicimos unos virajes para poder acercarnos al objeto. Nos fuimos acercando al objeto y en el momento en que estábamos bastante cerca o próximo, este objeto estaba en el aire, suspendido sobre el cerro a poca altura. Cuando nos fuimos acercando, inmediatamente este objeto se levantó, se elevó un poco y salió a una velocidad impresionante, y de ahí lo perdimos. Ambos pilotos concuerdan en que el objeto a todas luces era una máquina y se comportaba de una manera imposible de lograr para las aeronaves conocidas construidas en nuestro planeta. Hoy, después de casi 7 años de ocurrido este evento, Piñeda todavía se manifiesta reacio a contar su testimonio, temiendo que ello se ha visto con malos ojos por la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile. Sin embargo, Carlos Carmona ha decidido contar lo que vivió aquella tarde. Era
impresionante lo que vimos, no lo creíamos entre nosotros y las características era como metálico, era un poco luminoso, se veía bastante claro y bueno, la idea es que nos dio que era un objeto tripulado, un objeto que estaba controlado de alguna forma y lo que nos llamó sobre todo el aspecto físico, la velocidad impresionante que tomó y desapareció. No lo creíamos entre nosotros mismos, pero al otro día lo curioso es que este avistamiento que hicimos nosotros se dio en todo el norte chico, apareció en todos los diarios que habían visto ovnis y en ese sentido por lo menos nos quedamos un poco más tranquilos. Sin embargo, no solo los pilotos pueden ser testigos del desplazamiento de estos objetos. Tal vez con un poco de suerte, todos podemos avistar un ovni con el simple hábito de observar sistemáticamente el cielo. Parte del equipo de ovnis, los visitantes, pudo comprobar personalmente esta realidad el pasado jueves 7 de enero. Mientras grabábamos las presentaciones de nuestro programa con el investigador ecuatoriano Jaime Rodríguez, una inexplicable falla en el grupo electrógeno de iluminación nos dejó a oscuras en medio de los faldeos precordilleranos del sector oriente de Santiago. En ese minuto, algunos miembros del equipo fueron testigos de la repentina aparición de un objeto luminoso en medio del cielo estrellado. Asombrado, el camarógrafo Leonardo Cañas levantó la cámara y grabó al objeto desplazándose de poniente a oriente. Más brillante que los mayores luceros de la noche, describía un movimiento levemente zigzagueante. Al pasar junto a una estrella, se observa que el objeto se encuentra a baja altura, a unos 15.000 pies, según los testigos, pudieron calcular, y que repentinamente se detiene. Posteriormente reanuda su movimiento y comienza a desvanecerse frente a la atónita mirada del equipo de nuestro programa. Es un avión, ni loco, hermano. Nunca creía que un avión. No es satélite, porque está muy... ¿Qué satélite, hombre? El investigador del fenómeno ovni, Cristian Rifo, de OVNIVisión, sometió estas imágenes a los análisis preliminares y llegó a interesantes conclusiones. De partida, con el solarizado se puede apreciar, digamos, que se trata de un objeto cilíndrico. Se trata de un objeto cilíndrico y que está emitiendo luz propia. O sea, descartando el reflejo, como te explico, que de la luz solar. En particular el reflejo de la luz solar, porque el reflejo aparece en varios sectores del objeto, no solamente en su parte inferior, sino que también en su parte superior y en el centro. O sea, el reflejo va cambiando y va emitiendo un poco más de luz por diferentes sectores. O sea, además no es una luz, parece pareja. O sea, a simple vista no se aprecia una luz como en todo el objeto igual, sino que hay sectores que a lo mejor tienen un poco más de brillo, descartando por supuesto que se trate de algún reflejo. Y la forma cilíndrica, bastante compacta, es un cuerpo bastante sólido, yo diría. Testigo privilegiado de este ovni fue el investigador Jaime Rodríguez, cuya experiencia en la investigación de casos como este le permitió formarse una opinión preliminar. Jaime, seguramente mucha gente que no va a creer que lo que grabamos recién y lo que acabamos de ver todo el equipo mientras grabábamos ovnis, los visitantes, fue real. ¿Qué fue lo que vimos, Jaime? Bueno, déjame decirte antes de todo que esta no es la primera vez que sucede. O sea, en varias oportunidades cuando nos hemos encontrado grabando programas, también hemos podido divisar estos objetos. Para mí es un objeto volador no identificado. Ahora, aquí la ventaja es que hay dos elementos fundamentales. Primero, una cámara y un profesional, un camarógrafo profesional que sabe manejar la misma. Entonces, por la trayectoria, por la forma de desplazamiento, por la forma del objeto, estoy convencido de que no se trata de ninguna de las aeronaves convencionales de nuestra aeronáutica. En varias oportunidades me ha tocado grabar aviones y siempre digamos, la trayectoria es la misma. Aquí zigzagueaba, se movía un poco, giraba, yo lo tuve que, digamos, lo seguí con la cámara y zigzagueante y muy rápido, y al final, digamos que me llamó más la atención que al final de la trayectoria este aparato, por así decirlo, se diluyó, se perdió. Era una forma bien grande y luminosa que al final terminó en un punto muy pequeño, blanco, así por decirlo, y se perdió. Le agarró.
con foco manual. No era una aeronave conocida, no era un satélite, no era un globo meteorológico. Entonces, no queda otra opción que concluir que se trató de un objeto volador no identificado, tal vez una nave extraterrestre tripulada por los visitantes, que quisieron hacerse presente para testimoniar que la temática de nuestro programa es una realidad patente. Mire. Si ves que va como en zigzag. Es un avión, ni loco, hermano. Nunca sería un avión. No es satélite, que está muy... ¿Qué satélite, hombre? ¿Qué pasa? Está sobre el... fuera de la... Pero mira los movimientos que hace. Qué bestial. Pero miren los movimientos que hace, ¿ah? Si ven que no va en línea recta. ¿Qué, están apagando la luz o qué? Buenísimo, buenísimo. ¿Ya? Tenía unos colores rojo, amarillo, todo luces dando vueltas. Y avancé, daba vuelta en el mismo lugar y enseguida iba avanzando poco a poco y volvía a parar. Y enseguida volvía a andar y volvía a parar. Y yo lo miraba y yo estaba con mi mamá en la mano y yo en ese lapso le dije, mamá, mira, y vamos a mirar, ya no estaba. El objeto puede llegar a estar 15.000 pies más arriba que nosotros. En este momento sí, usted lo puede ver que tiene algo que prende. ¿Captó usted imágenes de un ovni? ¿Quiere que lo investiguemos? Tráiganos su video o fotografía a Manquehue Sur 1201, Las Condes, Santiago. Sí existen personas autorizadas para determinar lo que se observa en el aire. Esas precisamente son los pilotos. Tenemos varios registros de vuelos comerciales que afirman haber observado objetos voladores no identificados. Creo que sí se ve diferente en la tele. ¿En la tele, va? Ajá. ¿Sabe mirar otra cosa más curiosa? No sé, de repente como que se me borra, no sé. Es que hace movimiento más curioso. Ahí ya se me perdió. Adrián, ¿ya viste el ovni? ¿El platillo volador? Pero está muy grande esa cosa, ¿eh? Sí, va, que está grandotote. Sí, está grandísimo. Eso más cerquita, no, hombre, sabe estar chingón, no, que está mal. Porque el que tomó la... Cada día son más los testimonios que confirman que algo pasa allá arriba. Cientos de avistamientos se registran en los lugares más remotos del mundo, y muchos de ellos han sido detectados a pocos metros de distancia, y precisamente por quienes acostumbran a trabajar en las alturas. 9 diario en persecución del objeto que ocupa el espacio aéreo de la ciudad de Buenos Aires, sin tenerse información oficial hasta este momento de qué se trata y cuál puede ser su origen. Los argentinos difícilmente olvidarán lo que ocurrió el 28 de mayo de 1997. Ese día, el noticiario 9 Diario fue informado de una enorme esfera que volaba a gran altura hacia la ciudad de Mendoza, lo que motivó que en cuestión de segundos un grupo de reporteros viajaran a confirmar en terreno este hecho. Notificaré al casado 450, Julie X Alfa. Acabamos de escuchar la comunicación que se hizo con torre de control de Aeroparque. En este momento estamos tratando de aproximarnos a la esfera que la tenemos frente a nosotros. Comandante, ¿la registramos con radar? Vamos a tratar de ubicarla ahora, pero está visible a simple vista. No, pero es importante saber si la ubicamos con radar para saber si es metálica. Ya mismo vamos a ver si hay eco. Enseguida vamos a ver si hay eco. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataba de una esfera luminosa,
que se deslizaba de este a oeste, hecho que poco a poco fue confirmado por toda la tripulación. La búsqueda no solo es visual, sino que también se está realizando por medio electrónico. Estamos observando en un primerísimo plano la barrida constante, permanente, que va haciendo el radar del jet que nos está conduciendo con proa directa hacia el objeto que está ocupando la atención de 9 Diario, de la opinión pública y de todo Buenos Aires. Martínez, sobre nuestra izquierda tenemos el altímetro que va marcando en este momento 25.500 pies y seguimos trepando. Distancia de la estación de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza, 30 millas. Nuestra cámara está aproximando en este momento la esfera con el zoom para tenerla lo más cerca posible. Si observamos hacia nuestra derecha, el copiloto de este vuelo está tomando fotografías para de alguna forma registrar este momento que puede llegar a ser sin duda alguna histórico. Estamos casi a 40.000 pies de altura. Un golpe noticioso para la opinión pública argentina, que no podía creer lo que estaba sucediendo. Cruzando 41.000 pies y calculo que está a unos 15.000 pies más arriba nuestro, por lo menos. ¿El objeto puede llegar a estar 15.000 pies más arriba que nosotros? En este momento sí, usted lo puede ver que tiene algo que prende. Se ve a simple vista. Desde esta máquina lo molesta Ricardo Rivas de 9 Diario, de Canal 9 de Buenos Aires. ¿Usted me recibe? Lo escucho mal ahora, prosigue. Señor, la consulta que le efectúa 9 Diario a través mío es si ustedes tienen idea de qué se trata este objeto que tiene revolucionado Buenos Aires. Está todo el mundo queriendo saber de qué se trata. No, para nada, en absoluto. Ha subido hasta 55.000 pies y no lo pude identificar con claridad. Él calcula, el piloto del Mirage, que estuvo a 55, que estaba mucho más, unos 20 más. Señor, si yo le sugiero que ese Mirage sobrevoló a 55.000 pies y que estimó que podía encontrarse a 20.000 pies más arriba el objeto, ¿estoy en la información correcta? Usted posee más información que yo, señor, esto es lo que le digo. Gracias, Torre de 6, a 9 Diario le agradece su información. Este avistamiento quedará para siempre registrado en la historia de ese país, del mismo modo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Es lo que vivió el 28 de julio de 1994 un avión de Aeroméxico procedente de Guadalajara, que al realizar el último viraje repentinamente recibió un fuerte impacto que jamás había sentido el capitán del avión. Al ordenar tren abajo, sufrimos un fuerte golpe en todo el avión, a lo cual yo pensé que probablemente el tren de nariz se había destrozado porque salió mal del foso o le habíamos pegado a algo. Yo sentí el golpe, sobre todo en los pedales y en el volante, ya que a esa altura ya lo tenemos casi manual el avión. Después de tocar la pista, se descubrió que en el tren de aterrizaje, en la nariz del avión, se había dañado una pieza de acero de casi 5 centímetros de diámetro, la cual se rompió sin ninguna explicación. Incluso, según los reportes de la torre de control, se había captado horas antes el eco de un objeto desconocido en el mismo lugar del impacto, y muchas personas habían llamado para contar que un objeto volador no identificado se encontraba sobre el Auditorio Nacional, en la ciudad de Chapultepec. Imágenes como estas fueron también registradas por numerosos testigos una hora después del incidente.
Desde ese día, la torre de control de la Ciudad de México continuó recibiendo informaciones sobre numerosos aviones que detectaron ovnis. Es el caso del vuelo 479 de Aeroméxico, que el 4 de agosto del mismo año abandonó repentinamente el curso de aproximación, debido a que observó un enorme ovni frente a él. Imagen que volvió a repetirse el 8 de agosto a las 11 horas 35 minutos por un avión de Aeroméxico procedente de Acapulco. Nos cruzó a la izquierda un objeto aparentemente metálico, brilloso, como un objeto de un tamaño de un 737, muy brilloso y muy metálico, a una velocidad muy rápida. Únicamente sentimos la sensación del cruce, pero reportamos esto al radar. El radar nos indicó que ya habían tenido 4 avistamientos en menos de 10 días. Completamente de frente hacia nosotros. ¿Y cómo esquivó el impacto? Hizo una maniobra muy difícil, la puedo calcular yo, porque de venir completamente de frente hacia nosotros, se ladeó y bajó prácticamente fuselado a la parte inferior de la aeronave. Pues se alcanzó a ver de color bastante como aluminio, podría ser platino, bastante pulido. Fue muy rápida el contacto que se tuvo con él, fue cuestión de segundos, fracciones de segundos, y la forma podría ser oval o redonda probablemente. Espero no ver nada similar a lo que vi realmente, ¿no? O sea, si existe el fenómeno y si hay algo, pues sería bueno observarlo desde otro punto de vista. Este ovni estuvo cerca de 15 minutos arriba de mi casa, era un ovni intenso, de color rojo, y tiraba como destello. Un objeto redondo, bien brillante, a las 12 de la noche, no era una luna. Porque su testimonio nos interesa. Llámenos al 751-14 y cuéntenos de su experiencia OVNI. En la larga y nutrida historia de los avistamientos de ovnis, sin duda una de las fuentes más reiteradas han sido los funcionarios de las diferentes Fuerzas Armadas, en especial los pilotos de la Fuerza Aérea. En diferentes rincones del mundo, hombres de armas han informado de avistamientos de aparatos extraños que surcan los aires. El problema es que muchos de estos testimonios han sido silenciados. Las razones no están claras. Muchos hablan de una conspiración de las grandes potencias que prefieren mantener en silencio esta realidad. El primer mártir en la historia de la ufología fue un piloto norteamericano llamado Thomas Mantell. El 11 de enero de 1948, el capitán Mantell persiguió a un objeto que él mismo describió como metálico y de enormes dimensiones. Los operadores de la torre de control en Goldman Hill lo vieron y permitieron a Mantell seguir el ovni. Nunca regresó. De acuerdo a la investigación de la Fuerza Aérea, no murió mientras perseguía el aparato, sino mientras seguía erróneamente al planeta Venus. 40 años después, los testigos hablan sobre el caso. Herbert Kipp, operador de la torre de control, cuenta que Mantell habló claramente de un objeto circular al que calificó como un ovni. Recibimos una llamada telefónica de la torre Goldman. Nos preguntaban si teníamos un B-51 en el área y yo dije, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Respondió que tenían un ovni sobrevolando sobre el aeropuerto. Y pensé que alguien me estaba jugando una broma y comencé a reírme. La voz en el teléfono comenzó a decirme que era el comandante tal y que era el jefe en base. Aseguró, señor Kipp, esto no es un juego. El oficial de inteligencia James Turner se encontraba allí y nos cuenta. El ovni permaneció en el aire por 4 horas. No se movió, se quedó ahí. Veíamos algo y no sabíamos qué era lo que estábamos viendo.
Desde esos años, miles de oficiales de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina han decidido romper su código del silencio. Uno de los casos más interesantes es el ocurrido a los hombres de mar que sirvieron en el portaaviones Franklin Delano Roosevelt en diferentes fechas, turnos y tareas. Sin embargo, vieron lo mismo durante su servicio, un objeto no identificado rastreando al portaaviones desde el cielo. A fines de julio o principios de agosto de 1952, yo era subteniente. Vi una luz brillante en la proa del lado derecho, o sea, estribor. La nave hacía un viaje de reconocimiento cerca de Quito, Cuba. Yo me encontraba bajo cubierta y eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Un compañero mío, Vince, que había visto un grupo de hombres saliendo del cuarto de máquinas y subiendo a cubierta, me dijo: Red, sube a ver lo que sucede. Así que seguí a los compañeros como a 3 pisos hasta cubierta principal y vimos a un pequeño objeto, como una luz que seguía nuestra nave. Y de pronto salió del cielo hacia nosotros. Mis amigos me llamaron para que saliera y observamos una brillante luz a gran altura, como si fuera una estrella, pero más brillante. La luz viajó a gran velocidad y se detuvo, alteró su dirección y aceleró a gran velocidad y volvió a detenerse. Prosiguió a lo largo del cielo en segundos hasta desaparecer por completo. En los documentos oficiales siempre se registró como un globo, pero los tripulantes no piensan eso. Era evidente que habíamos visto algo. No sabíamos qué era. Sabíamos que no era un avión, ya que no se puede detener y arrancar. El límite de velocidad era muy rápido para un helicóptero y era muy errático el patrón para hacer un globo climatológico. León Treadwell sirvió en el portaaviones en 1952, cuando estaban en Río de Janeiro, y recuerda con lujo y detalle todo lo que vio. 2 naves, o algo como naves, una sobre la otra. Tal vez unos 50 o 100 metros separaba a las 2 naves. Y tenían luces rotantes contrarias. De pronto una bola de fuego cayó de la nave superior a la nave inferior. Nadie sabía lo que estaba sucediendo y hubo contacto de radar entre estos 2 vehículos. Todos firmaron una declaración que ninguno fuera de la CIC diría algo acerca de esto, por lo menos hasta después de 15 o 20 años. Se nos dijo que no dijéramos nada a nadie que no perteneciera al Centro de Información de Combate. En Virginia, un comandante, cuando discutía esto con él, me dijo que ni siquiera lo podía mencionar. Ignoré lo que me dijo. Mi deseo en la vida es encontrar otros testigos que hayan estado conmigo en ese portaaviones mirando el objeto cuando se detuvo encima de la nave. Muchas veces quisiera que esto jamás hubiera sucedido debido a todos los contratiempos que me causó. Hubo personas que se rieron de mí y no me creían. Las interrogantes afloran en este caso. ¿Por qué un ovni perseguía esta nave en especial? Los tripulantes afirman que quizás era porque transportaban armas muy sofisticadas. Es una posibilidad que nuestras armas eran de tal clase que se interesaron en ellas. Por supuesto que el portaaviones llevaba toda clase de armas diferentes. El FDR era el único portaaviones de esa época que tenía capacidad termonuclear. Fue el único al que se le autorizó llevar la bomba H. Naturalmente éramos el único barco que las llevaba porque teníamos el único método de entrega de bombas atómicas. Más al sur, por estos años, luego de una acuciosa investigación, algunos hombres de armas han contado lo que han vivido. A las 17 horas, 40 minutos de la tarde, detectamos en el radar un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba en vista de que era un movimiento no definido, una trayectoria no definida, cuya velocidad era sumamente baja. Luego de esto, pues, procedimos a
tomando en consideración que se encontraba bastante cerca del radar, procedimos a salir y verificamos visualmente la presencia de este objeto en el espacio. Entonces era un disco prácticamente, un disco que se veía en el espacio, casi transparente. Y la única particularidad es que en la parte inferior se podía ver una luminosidad, una especie de reflector, un fuerte reflector, que aproximadamente a la distancia que se encontraba, unos 4 a 5 kilómetros, se observaba, se iluminaba prácticamente toda la parte de abajo. Entonces, todo esto solamente se observaba el contorno, como cuando se ve la luna casi transparente, el contorno, y en la parte de abajo se observaba una especie de luz proveniente de un reflector sumamente potente. Quizás uno de los casos más espectaculares son los registrados por los pilotos norteamericanos destinados en Puerto Rico, un país enigmático por la gran cantidad de información de avistamientos de ovnis, especialmente observados desde el cerro El Yunque, un lugar con exuberante vegetación, visitado por turistas, pero que sospechosamente tiene una sigilosa vigilancia. Hay accesos a los que no se puede ingresar, e incluso el equipo de ovnis, los visitantes, no pudo seguir grabando. Cerca del cerro El Yunque, la NASA cuenta con un centro de operaciones, ubicado cerca de la laguna Cartagena, un lugar donde vecinos e incluso pilotos han visto entrar y salir naves del agua. Ha sido 2 ocasiones, objetos que han salido una vez aparentemente del agua, en el área de Lajas, una velocidad increíble, subieron unas 1.500 pies de altura, se movían vertical, horizontal, algo que no es lógico, un helicóptero que la máquina que lo puede hacer no lo haría a esa velocidad, y desaparecer. Y en el Yunque fue algo parecido, un objeto redondo, bien brillante, a las 12 de la noche, no era una luna, subir y 5 segundos después desaparecer. Y desaparecer me refiero, se pasa el cielo. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con objetos que producen mucha iluminación. Estos objetos se detienen súbitamente, dan la impresión de que es otra aeronave, pero al detenerse con tanta certeza, ¿no? Nos llama la atención, y de momento en la misma forma que se detiene, aparentemente para analizarnos o ver quiénes somos nosotros, así mismo se mueve y se desaparece. Oficial, ¿no cree usted que sea algo de nosotros mismos? Es decir, un avión, algún tipo espía, por ejemplo. Bueno, en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con estos objetos, hemos verificado con la torre de control o con el radar, los radares, y estos no identifican más ningún otro objeto excepto nosotros en el aire. O sea que si nosotros estamos viendo lo visual y podemos detectarlo visualmente y ellos no pueden, definitivamente no aparecen en el radar. Más al sur, en Argentina, un piloto que regresaba desde Córdoba a Paraná escuchó a un Canberra que se declaraba en emergencia debido al avistamiento de unos ovnis. Un Canberra, en la misma frecuencia, se declara en emergencia parcial, puesto de que en cada punta de ala, según él decía, venían 2 ovnis, o sea, 2 luces que él no podía identificar y bastante molestos. Entonces a mí me mandan con cambio de frecuencia, es decir, que cambie la frecuencia y a una zona de espera 5 millas afuera. Entonces estas luces venían en las puntas de ala del avión y luego, inmediatamente cuando el avión se iba acercando a la base aérea, empezaban a cambiar de lugar. Es decir, la que estaba en la punta de ala derecha pasaba a la izquierda, la que estaba a la izquierda iba a la derecha, por arriba y por abajo. Cambio enseguida de frecuencia y me notifican de que comience el tránsito y que vaya directamente al hangar 7. Es decir, que no me vaya a la plataforma de documentos, sino que me vaya y me hangare. Aterrizo, una vez aterrizado me estoy acercando hacia el hangar por la plataforma y pasan 2 Mirage de la Fuerza Aérea por encima de la base, que luego me imagino que volverían a Tandil. Esa fue la única vez, y en la base, te comento, no se comentó absolutamente nada. Una vez más, los testimonios y la evidencia están. Existen extraños casos de avistamientos de aparatos que no parecen humanos y que al parecer su origen innegablemente es extraterrestre. Entonces estoy viendo un satélite que va así y otro que va de allá, o sea, se van a cruzar en cruz, pero justo cuando se encuentran, uno sigue su trayecto normal y el otro hizo un ángulo perfecto de 90 grados y lo siguió, o sea, se encontraron, se fueron juntos.
Explícame eso, si no es un ovni. ¿Qué es lo que es? ¿Qué pedo? Esta camadre. No lo creo, güey, no mames. Se ve perfecto. No mames. Se ve perfecto. El 11 de julio de 1991, durante el eclipse total de sol que se registra cada 676 años, en varias ciudades de México se pudo observar un objeto metálico, de forma lenticular, suspendido en el cielo. Este avistamiento fue calificado por los ufólogos aztecas como el inicio de lo que han llamado la Gran Oleada. En la ufología se entiende por oleada a un periodo sostenido de avistamientos de ovnis. En el caso de México, esta se prolonga desde 1991. Cientos de personas han sido testigos de algunas de las más espectaculares naves que se ha registrado en la historia del fenómeno. Solo el ovni observado el día del eclipse concitó la atención de la opinión pública y fue grabado por 15 testigos. Las mejores imágenes de este objeto se obtuvieron en Ciudad de México y Puebla. En esta última ciudad se encontraron 3 grabaciones diferentes. Aquí podemos ver las realizadas por Efraín Bretón, Luis Rosano y Rafael González. Al compararlas con las de Guillermo Arreguín de Ciudad de México, resulta evidente la similitud del objeto. 4 meses más tarde, un objeto de similares características sería grabado en Japón. Un acercamiento permite advertir a simple vista que se trata de un objeto de aspecto metálico, circular y con un domo en la parte superior, de doble ondulación. Está claro que no corresponde a ninguna máquina conocida. Desde este día, México se ha convertido en el país donde más avistamientos se reportan. Las siguientes imágenes fueron obtenidas entre 1992 y 1995. Se trata solo de algunas de las decenas de grabaciones diurnas obtenidas y permiten apreciar con toda claridad estos ovnis que se desplazan rebasando todas las leyes físicas. Incluso algunos, como este, parecen jugar con el testigo. Cruza frente a la cámara, se devuelve, se detiene y luego se oculta detrás de una nube. Un caso que reviste gran interés es el de este objeto que atraviesa por la ruta de una escuadrilla de aviones de combate durante el desfile militar del 16 de septiembre de 1992 en Ciudad de México. El testigo Vicente Sánchez continuó grabando al objeto mientras se acercaba a la lente, con un desplazamiento que a todas luces no corresponde al de un objeto volador convencional. El 30 de julio de 1995, Armando Márquez, de Cuernavaca, grabó este gran objeto desplazándose lentamente entre las nubes. Es de forma cilíndrica y se calcula que tiene más de 50 metros de largo. Corresponde al del tipo denominado nave nodriza por los especialistas e investigadores. Es difícil encontrar que las personas observen al cielo durante el día, máximo si se tratan de horas de trabajo. Sin embargo, a una distancia similar a la de estos edificios, se logra captar en México, Distrito Federal, estas sorprendentes imágenes. ¿Qué pedo? Esta camadre. No lo creo, güey, no mames. Se ve perfecto. No mames. Se ve perfecto. Güey, no, órale. ¿Estás grabando, cabrón? No mames. Está un poquito prendido. Se ve esa madre, padrísimo. ¿Qué pedo? No mames, no es un avión esa madre. ¿Qué pedo? No mames, cabrón. No lo veo. No. A ver, se metió atrás de ese edificio, espérame. Uno de los testimonios más sorprendentes recogidos durante la gran oleada mexicana es el llamado OVNI de las Lomas, grabado por una persona que estaba probando su cámara en el balcón de su casa. Fue el 6 de agosto de 1997, al mediodía, y fue dada a conocer por el investigador Jaime Maussan, quien sometió la grabación a rigurosas pruebas. El ingeniero Víctor Quesada, del grupo investigador Sol, efectuó más de 30 análisis a esta grabación y sacó interesantes conclusiones.
fíjense alrededor del objeto. Está siendo cubierto por algo, aquí se nota. Alguna energía. Aquí se ve, vean cómo va girando, si alcanzan a notar el giro, o sea, está girando y aparte, pero dentro de lo que está girando, aparte está rodeado por algo. Aquí está claramente los puntos de control, ¿no? Que para hacer el falso es mucho trabajo. Y hay otra cosa, o sea, para haber hecho mucho trabajo y no sacarle provecho, pues tiene que haber una intención todavía más grande. Pero en lo personal, en todas las pruebas que yo le he hecho, las ha pasado. O sea, la de originalidad, manejo de información, la manera en que se ve el objeto, qué es de día, las referencias. ¿Qué pedo? Se ve poca madre. No lo creo, güey, no mames. Se ve perfecto. No mames. Se ve perfecto. Güey, no, órale. ¿Tú te estás grabando, cabrón? No mames. Está un poquito prendido. Se ve esa madre, padrísimo. ¿Qué pedo? No mames, no es un avión esa madre. ¿Qué pedo? No mames, cabrón. No lo veo. No. A ver, se metió atrás de ese edificio, espérame. ¿De otro lado? ¿Ya no está? En ninguna otra parte del mundo se ha registrado tal cantidad de avistamientos como en México. ¿Será que los extraterrestres tienen alguna razón especial para escoger ese país? ¿O simplemente es que los mexicanos prestan más atención? Lo cierto es que en México la oleada continúa. El conocido periodista mexicano Jaime Maussan, uno de los investigadores más connotados del fenómeno OVNI en Latinoamérica, se encuentra de visita en nuestro país. Maussan, creador de programas de difusión de la ufología en la nación azteca como Tercer Milenio, vino a Chile para ofrecer una serie de conferencias sobre las imágenes más importantes de avistamientos recogidas en el mundo durante el último tiempo. Además, participó en programas de televisión y radio, en una demostración más de la importancia que el fenómeno OVNI está adquiriendo en nuestro país. A partir del pasado lunes 4 de enero, Radio La Clave 92.9 FM tiene un nuevo espacio dedicado al apasionante mundo de los OVNIs. Informe UFO Chile es el nombre de este programa, que se transmite todos los lunes desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada y que abordará de manera científica las distintas facetas que encierra el fenómeno OVNI. Los casos más impactantes y entrevistas a personajes ligados al mundo de la ufología son abordados por los investigadores chilenos Jaime Tamayo y Cristian Rifo, miembros de OVNIvisión y asesores de nuestro programa. La intención de este programa en ningún momento ha sido la de convencerles de nada. Serán ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. En el próximo capítulo les presentaremos el testimonio de altas autoridades que se han visto involucradas de una forma directa o indirecta en la observación de estos objetos, lo que constituye para nosotros un testimonio único. Soy Jaime Rodríguez, un abrazo, hasta siempre.